Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice, una polea de 20 kilogramos de masa y diámetro de 20 pulgadas es empleada para bajar un recipiente con mezcla de hormigón. El cubo de hormigón posee las siguientes características. L1 es igual a L2, esto es igual a H y esto es igual a 0.30 metros. Nos dice que tiene un espesor de las paredes del cubo de 2 milímetros, material acero con densidad 7850 kilogramos metro cúbico, ocupación de la mezcla 60%, densidad de la mezcla 2400 kilogramos, y dice que el cubo se encuentra en reposo y luego cae durante 5 segundos. Determinar 1. ¿Cuál es la aceleración lineal del cubo al caer? 2. ¿Qué profundidad desciende? Y 3. ¿Cuál es la aceleración de la polea? Entonces yo lo que he hecho en principio es este, sacar los datos aparte, ¿sí? Y hacer un pequeño gráfico. Entonces, ¿cuáles son los datos? Si nos fijamos. Nos dice que la masa de la polea, bueno, voy primero a mostrarles el gráfico que he hecho. Tenemos una polea que está unida por medio de una cuerda o un cable o lo que sea a un cubo. Y este cubo lo que hace es que tiene una cantidad determinada de hormigón, de mezcla. Y esto lo que va a hacer es que de repente esto va a caer. O sea, esto se va a dejar se va a dejar libre. Entonces lo que va a pasar es de que esto obviamente se va a movilizar, ¿sí? Se va a movilizar y luego va a terminar en otro punto, ¿sí? La caída es una caída no controlada, si no es una caída que se controla, sino que simplemente se deja al vacío, a ver qué es lo que pasa. Entonces, yo paso de una posición y sub 0, voy a pasar a una posición y final, ¿sí? Eso como primer paso, para entender un poquito esto. Entonces me da como dato la masa de la polea. Me dicen que esta polea de acá arriba pesa 20 kilogramos. Me dice que el diámetro de la polea son 20 pulgadas, lo cual significa que el radio de la polea son 10 pulgadas, ¿sí? También me dice que me da características del cubo. Me dice que el cubo tiene el lado 1 igual al lado 2 y igual a la altura, y esto es 0,30, lo cual significa que tenemos un cubo algo como esto, ¿sí? Y tenemos que aquí tenemos 0,30, aquí también 0,30 y aquí también 0,30. Se supone que el cubo obviamente está abierto para que pueda tener la mezcla arriba, no tiene una tapa, entonces está así, es el cubo. Y también nos dice que este cubo tiene un espesor de 2 milímetros. ¿Qué significa? Que el recipiente, o sea, el cubo es este, obviamente, es un recipiente que tiene un espesor de 2 milímetros, son unas paredes de 2 milímetros. Aquí voy a exagerar un poco, pero es algo como esto. Obviamente está distorsionado para que se vea cómo más o menos es esto, ¿sí? Y dentro de este cubo, obviamente este espesor que he dibujado aquí sería hacia afuera. Se supone que estos 0,30, 0,30 y 0,30 son libres en la parte interior, ¿sí? Creo que para que se represente un poco el espesor lo he hecho así. Obviamente el espesor tendría que ir hacia afuera. No habría que restarle los 2 milímetros en el interior, sino que son hacia afuera. Ahora, me dice que el material con el que está hecho el cubo es un acero que tiene 7850 kilogramos sobre metro cúbico de densidad. Y me dice que la ocupación es del 60%, esto lo vemos aquí. O sea que se llena hasta una capacidad del 60% y el resto queda libre, ¿sí? También me dice que la densidad de la mezcla es 2400 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da las características de densidad, valga la redundancia,
de la mezcla que va en el interior del cubo. Y luego nos dice que parte del reposo o algo así nos dice, creo, el enunciado. Ahora lo checamos. Nos dice que el cubo se encuentra en reposo, sí. Bueno, al encontrarse en reposo, evidentemente sabemos que al encontrarse en reposo sabemos que la velocidad inicial, 0. Luego nos dice que cae durante 5 segundos y que encontremos la aceleración con la que cae, es decir, esta aceleración con la que va a hacer este movimiento. Nos dice que encontremos el y, o sea, el diferencial de y, que sería esto. ¿Cuánto cambió de aquí hasta acá? Que para nosotros sería un delta y. Y nos dice que encontremos también la aceleración angular. Esa sí se representa con alfa, es lo que les decía también hace un rato. También no sabemos eso. ¿Ya? Entonces, analicemos un poco el caso. Razonémoslo un poco y vamos a entender por qué nos dieron todos estos datos. ¿Sí? A ver, en principio, ¿qué pasaría si este cubo no estuviera atado a esta cuerda y yo lo dejo caer? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su aceleración? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería su aceleración? La ¿No sería gravedad. la gravedad? Perfecto, muchas gracias chicos. Sería la gravedad, ¿sí? Si no tuviera esta cuerda, su aceleración sería la gravedad. Pero al tener esta cuerda o este cable que lo ata a esta polea, su aceleración ya no será la de la gravedad. ¿Por qué? Porque el cubo tiene que vencer una resistencia adicional. O sea, no es que va a caer libremente, va a vencer una resistencia. ¿Cuál va a ser esa resistencia? La resistencia al giro que tiene la polea. Porque la polea, al tener una masa, evidentemente, al tener su geometría, va a oponer cierta resistencia a girar, ¿verdad? Porque lo que va a hacer este cubo al descender es que va a hacer girar esta polea. O sea, va a hacer que esta polea tenga este movimiento y tenga una aceleración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, recordemos que dentro de un movimiento circular o un movimiento en dos direcciones, yo tenía diferentes velocidades tangenciales, ¿verdad? Velocidad tangencial. Y asimismo que tenía aceleraciones tangenciales en diferentes puntos, ¿verdad? Para cada punto de posición yo tengo una determinada aceleración tangencial. Lo cual, ¿qué significa? Que en este punto en particular, yo voy a tener también una velocidad tangencial, pero también voy a tener una aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial en este punto va a ser la misma con la que desciende el cubo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, lo que yo quiero encontrar es la aceleración tangencial con la que va a girar esta polea al relacionarla con el cubo. Ahora, ¿de qué depende este movimiento? Y nos vamos a ir a las bases de la dinámica. Recordemos que la dinámica era la que estudiaba los cuerpos en movimiento y aquí vamos a aplicar de lleno esa conceptualización. Pero antes de ello, yo debo también tener bien claro cuáles son mis datos, ¿sí? Si yo quiero saber cómo se va a comportar este cubo, yo debo saber, entre otras características, cuál es su masa. Yo no conozco la masa del cubo aún. Yo conozco las características geométricas del cubo, pero no conozco su masa como tal, ¿sí? Entonces vamos a determinar como primer punto esa masa, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero determinemos la masa solo del hormigón. ¿Cuánto pesa el hormigón? Entonces, yo sé que este cubo de manera libre tiene un volumen igual a 0.3 por 0.3 por 0.3. Ese es el volumen libre. Recuerden que aquí esto que hice aquí solo es una representación. Realmente el espesor sería desde aquí hacia afuera. ¿Sí? O sea, el cubo, dibujándolo bien, sería algo así. Y los 0.3 son internos. 0,3, 0,3. ¿Sí? Para que tengan claro. Entonces, el volumen libre del cubo
es 0.3 por 0.3 por 0.3. ¿Qué quiere decir? Que esos son metros cúbicos. Entonces el volumen del cubo es 0.3 al cubo. Perdón. Un ratito. Tuve un pequeño inconveniente con la cámara. Esperen un segundito, lo arreglamos. Ya. Entonces, saquemos ese volumen al cubo. Sería 0.3 al cubo. Y esto me da 0.027. ¿Verdad? Ese sería, muchas gracias, ese sería el volumen del cubo, libre. Ahora, si ya sabemos el volumen del cubo libre, ¿cuál será el volumen de la mezcla? Como me dice que la ocupación es del 60%, ¿qué significa? Que yo no estoy ocupando la totalidad del cubo para la mezcla, sino únicamente el 60%. Entonces el volumen de la mezcla será 0,027 metros cúbicos por 0.60. Entonces el volumen de la mezcla será 0.0162. Esos son metros cúbicos. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. 0.0162 metros cúbicos. Ese será el volumen de la mezcla. Ahora, yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Y por lo tanto, la masa será igual. ¿La densidad de qué? En este caso, como quiero saber cuál es la masa del hormigón, debo tener obviamente la densidad de la mezcla, que era 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí son 2400 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen. Y el volumen en este caso es 0,0162 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se elimina y esto me va a quedar en kilogramos. Y esto me da 38.88 kilogramos. ¿Sí? Irán haciendo por favor también los cálculos, por si acaso yo también me puedo equivocar por hacerlo rápido. ¿Sí? 38.88 kilogramos, esta es la masa de solo el hormigón. O sea, solo el hormigón ocupando el 60% de este cubo, o sea, este poquito de aquí, pesa 38.88 kilogramos, que tampoco, que no es nada despreciable. ¿Sí? Ahora, ya conozco la masa del hormigón, pero el recipiente también tiene un peso, porque tiene paredes de 2 milímetros. Entonces, como no despreciamos ese peso, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Primero, para poder calcularlo, obviamente necesito un volumen, porque yo conozco la densidad del acero, de este acero, que son 7850 kilogramos metro cúbico. Entonces, el cubo, como no tiene tapa, yo lo puedo representar de la siguiente manera. Lo puedo representar así, así, así y así, ¿verdad? Ahora, una ventaja que yo tengo es que todas las caras son iguales, porque el cubo, pues todas sus medidas son iguales. ¿Cuántas caras tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 caras. Entonces, el área total de esto, ¿cuál es el área? Sería 5 que multiplica 0.3 por 0.3, ¿verdad? Esto será metros cuadrados. Entonces, el área total de ese cubo será 5 por 0.3 y por 0.3. Esto es 0.45. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo necesito el volumen. Y yo sé que el volumen es igual al área por la altura. En este caso el área es 0.45 metros cuadrados. ¿Y cuál será la altura? En este caso la altura será el espesor, ¿sí? Porque esto si lo vemos de lado, voy a ver cualquiera de estas caras. Si yo la veo de lado, yo lo que voy a ver es esto, obviamente exagerando, como les digo. ¿Sí? Cada una de esas caras tiene esto. Y esto de aquí son 2 milímetros. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya conozco el área 0,45, esto lo multiplico por la altura, que en este caso son 2 milímetros. O sea, 2 sobre 1000 para que me quede esto en metros. Entonces el volumen que tiene ese cubo son 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4. Y estos son metros cúbicos. Como ya conozco el volumen que tiene las caras de ese cubo, yo puedo calcular cuál es su peso, su masa. Lo mismo, masa es igual a densidad por volumen. Entonces, masa es igual a 7850 kilogramos, porque esta es la densidad del acero, de la que está hecho el cubo. Si fuera un cubo de madera, aquí iría la densidad de la madera, metros cúbicos, por el volumen. El volumen es 9 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 9 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces la masa de esto será por 7.065 kilogramos. ¿Sí? Ya tengo la masa del cubo. Ahora, ¿cuál será, cómo determino la masa total de esto? Este cuerpo en análisis. Tengo que hacer la sumatoria de las dos masas. Entonces, la masa total va a ser igual a la masa del cubo más la masa de la mezcla. Entonces, la masa total va a ser igual a 7.065 más la masa de la mezcla, que era 38.88 kilogramos. ¿Sí? Entonces, más 38.88 kilogramos. Entonces la masa total sería 45.945. 45.95. 45.95 kilogramos. Esta sería la masa total, ¿sí?, de esta cubeta, sumando obviamente el cubo más la mezcla. Entonces yo sé que esta de aquí pesa en total 45.95 kilogramos. ¿Sí? Como ya tengo la masa, entonces para mí en este momento ya es más fácil poder determinar el resto de características, ¿sí?, de este sistema. ¿Y qué es lo que voy a hacer para ello? Vamos a hacer un diagrama acá recuerden, siempre que hacemos cosas relacionadas a la física, debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Y aquí hay que hacer un diagrama de cuerpo libre por partes. Vamos a analizar primero qué es lo que sucede aquí con este cubo. ¿Sí? Entonces, esa parte del cubo, yo tengo aquí mi punto de referencia. Hacia abajo, ¿qué tengo? Tengo la masa, ¿sí?, la masa del cubo por la gravedad, porque sería su peso, que es lo que está queriendo ir hacia abajo. Y hacia arriba, ¿qué tengo? Tengo la tensión de la cuerda. Si esto estuviera estático, si no tuviera ningún movimiento, esto de aquí, la sumatoria de esto sería igual a 0. Por lo tanto, la masa, el peso del cubo sería igual a la tensión y se acabaría el problema. ¿Sí? Y ya podríamos diseñar el cable. Y así se lo hace, o sea, así podemos diseñar el cable. El cable lo diseñamos de esa manera, a nivel estático. Pero como está movilizándose, a nosotros nos interesa conocer la aceleración. Entonces, ese sería nuestro primer análisis. Ahora, si analizamos la polea, también tengo lo mismo. Tengo aquí, en este caso tengo la polea que va a girar con una velocidad angular determinada, ¿sí? Y yo aquí tengo una tensión, una fuerza de tensión, ¿sí?, que esta fuerza de tensión obviamente es la misma de acá, porque estamos haciendo diagramas separados, recuerda. Entonces, como yo estoy haciendo un análisis dinámico, yo sé o yo conozco, ¿sí?, realmente que la sumatoria de fuerzas, en este caso, sería masa por gravedad. Esto es muy importante.
el signo que nosotros le damos a las fuerzas, en este caso, siempre se recomienda que el signo positivo sea aquel que siga la dirección del movimiento. Aquí el movimiento, ¿cómo va a ser? Va a ser hacia abajo. Entonces yo digo que todo lo que se mueva hacia abajo, todo lo que sea hacia abajo va a ser positivo. Entonces en este caso, la masa por la gravedad para mí van a ser positivos. Menos la tensión, porque la tensión como tira hacia el otro lado, aquí va a ser negativo. Ahora, como les decía, si esto fuera estática, aquí igual a 0 y ya, resuelve el problema, súper fácil. Pero en este caso, esto se iguala, basados en las leyes de Newton, sabemos que esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masa? La masa de todo el cuerpo que se va a movilizar, que es la misma que la de acá, ¿sí? No hay ninguna duda. ¿Qué aceleración? Eso sí es importante considerarlo. Va a ser la aceleración, ¿cuál? Con la que se mueve hacia abajo. Es decir, como nosotros ya determinamos en nuestro análisis, esa aceleración va a ser la aceleración tangencial. ¿Sí? Aceleración tangencial. Ahora, yo de esta parte de aquí, ¿qué conozco? O sea, yo conozco varias cosas ya. Conozco la masa. Entonces yo sé que esto es igual a 45.95 que multiplica a 9.81 menos t, porque t no conozco. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. La masa igual 45.95 por AT. Resuelvo esto y me queda 45.95 por 9.81. Esto es 450.72. ¿Sí? A ver, déjame ver. 45.95 por 9.81. 450.77, perdón. 450.77. Estos son newtons. Menos la tensión es igual a 45.95 AT. O sea, aceleración tangencial. Esta es una ecuación. Y yo la voy a nombrar ecuación 1. Pero esta ecuación 1 solita realmente no me dice mucho porque tengo dos incógnitas. No conozco la tensión, porque obviamente es una tensión dinámica. Como les digo, si fuera estática, la tensión sería igual al peso y se acabó. Pero como está moviendo, la tensión que va a tener la cuerda va a ser diferente. ¿Sí? Y la aceleración tangencial, que tampoco la conozco. Entonces vamos a buscar por otro lado cómo podemos encontrar otra ecuación que nos ayude a resolver esto. Entonces, vamos a hacer nuevamente nuestro análisis. Tenemos la polea. Y aquí tengo la tensión. ¿Ya? Entonces, consideren lo siguiente, o pongan atención a lo siguiente. Si esta tensión tiene que movilizar y hacer girar esta polea, obviamente yo tengo que considerar una cosa, o sea, ¿de qué va a depender que esa polea gire? O que gire, o que pueda girar, o que yo la pueda movilizar. ¿De qué va a depender? ¿Quién me dice? De su inercia. Exactamente, muchas gracias Anderson, de su inercia. ¿Por qué? Porque la inercia era la capacidad, o el momento de inercia era la capacidad, o la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Entonces, va a depender de la inercia de la polea para saber qué tan fácil el cubo la puede mover. Porque imagínense que esto tuviera una inercia súper grande y el peso del cubo realmente no la puede mover. Entonces no se va a mover, entonces no va a haber movimiento. ¿Sí? Y eso es lo que queremos determinar. Entonces va a depender de su inercia. Entonces es un buen punto. Entonces calculemos su inercia. ¿Cuál es la inercia de un disco sólido? La inercia de un disco sólido, por eso les digo, es muy importante que tengamos las tablitas. La inercia de un disco sólido es un medio de su masa por el radio al cuadrado. Obviamente considerando la polea como un disco sólido. En este caso, esa polea, hacemos de cuenta que es maciza. Porque también hay poleas, recuerden, que son algo así como esto. Y estas pues obviamente tendrán un diferente momento de inercia. ¿Sí? Cuando son sólidas, son como un disco sólido, es masa por radio al cuadrado sobre 2. Entonces, calculemos. Entonces la inercia en este caso será un medio de la masa, en este caso la masa son 20 kilogramos por el radio al cuadrado. El radio eran 10 pulgadas, ¿sí? Porque recordemos, el diámetro son 20 pulgadas. Entonces el radio son 10 pulgadas. Esto hay que pasarlo a metros. Esto en metros son 0.254.
¿sí? Estos son metros. El radio, perdón, ¿sí? Entonces aquí sería el radio 0.254 metros. Y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces la inercia rotacional, ¿cuánto sale? Ayúdenme calculando. A mí me sale 0.645. ¿Le sale lo mismo? 0.645. Las unidades serían kilogramo, metro cuadrado. ¿Sí? Y ya tengo la inercia rotacional. Ahora, ¿cómo relaciono esto con lo que ya tenemos acá abajo del cubo? ¿Cómo lo relaciono? Y aquí entra en debate o entra en análisis otro concepto que conocemos muy bien. La tensión, si se dan cuenta, es una fuerza tangencial a la curvatura. Y yo aquí tengo un radio, ¿sí? Y miren, si se dan cuenta, ¿qué he formado aquí? Una perpendicular. Entonces, miren, tengo una fuerza que actúa perpendicular a un punto. En definitiva, ¿qué he formado ahí? Un torque. Porque el torque, recordemos que era igual a fuerza por distancia. La distancia tiene que ser, sí, perpendicular a la fuerza. Entonces, en este caso, el torque es igual a la tensión por el radio. Miren, ya tengo un análisis ahí interesante. Y la tensión, obviamente, ¿con qué se relaciona? La tensión se va a relacionar con el cubo, porque en la ecuación de acá ya tengo tensión. Entonces, miren, ya voy por ahí encontrando algo que me puede servir. Entonces, aquí ya tengo tensión y radio. Ahora, en, en movimientos circulares, también nosotros manejamos otro concepto, ¿sí? Y este otro concepto es de torque, ¿sí? Nosotros sabemos que en el movimiento circular, y esto anótenlo, el torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Eso lo sabemos también, esa es una expresión. Igual esta la volveremos a analizar en las próximas clases, pero para que la tengan en consideración. Que el torque es igual a la inercia por la aceleración angular, ¿sí? ¿Y esto de qué nos sirve? Puede alguien preguntarse, ¿sí? Yo conozco algo interesante y recuerden que también creo que lo analizamos, y es que la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio. Acuérdense que les decía yo, cuando queremos pasar algo de que es de angular a tangencial, lo multiplicamos por el radio y ya está, ¿sí? Porque obviamente esto de aquí tiene que estar en radianes sobre segundo, ¿sí? Para poder ingresarlo, para que me quede luego la unidad acá. Ahora, ¿qué hago con esta expresión de aquí? Despejo, porque voy a colocar aquí, voy a despejar esta expresión de acá para que me quede. Aceleración tangencial sobre radio es igual a aceleración angular. ¿Por qué he hecho esto? Porque si ustedes recuerdan, acá mi otra incógnita, ¿cuál era? Aceleración tangencial. Entonces, voy a dejar esto también expresado en función de aceleración tangencial. Entonces, mi nueva expresión de torque me quedaría que el torque es igual a la inercia y en lugar de aceleración angular voy a poner aceleración tangencial sobre radio. Miren, ya tengo algo que ya se va ahí fraguando. ¿Nos preguntan algo? Ah, no, bueno, no entiendo, Carlos. Tal vez se te aplastó. Ahora, pero el torque también era igual a ¿qué? A tensión por radio. Entonces, la tensión por el radio es igual a la inercia por la aceleración tangencial sobre el radio. Voy a despejar aquí la tensión. La tensión es igual a la inercia rotacional por la aceleración tangencial sobre el radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Y resolvamos esto, porque ya conozco varias cosas de aquí. Yo conozco que la inercia rotacional es igual a 0,65, perdón, 64,5 kilogramo
por metro cuadrado. Se multiplica, la aceleración tangencial no la conozco, me queda como incógnita, pero el radio sí lo conozco, que es 0.254 metros. Y esto elevado al cuadrado. Miren, ¿qué va a pasar aquí? Al elevar al cuadrado esto, este metro cuadrado con este metro cuadrado se van a eliminar. ¿Sí? Y me va a quedar la unidad kilogramo por unidad de aceleración, que obviamente es una unidad de fuerza. Entonces vemos que la expresión de la tensión está bien, porque da unidad de fuerza. Entonces vamos a resolver esto. ¿Cómo nos queda? Quedaría 0.645 dividido para 0.254 elevado al cuadrado. Me queda 9.9975. La final 10. Entonces me queda 10 kilogramos por AT, que yo puedo representarla como 10 AT. Ya sé que esta es una unidad de tensión. ¿Sí? Ahí comprobamos que está bien. Y eso es algo importante, poder comprobar que lo que estamos haciendo está bien. Porque la tensión es una fuerza. Entonces, al multiplicar kilogramo por aceleración, me tiene que dar evidentemente una fuerza. Entonces, yo sé que la tensión es igual a 10 AT. Y miren, tengo dos incógnitas, tensión y AT. ¿Sí? Y esta va a ser mi expresión número 2. Como yo sé que la tensión es igual a 10 AT, ¿sí? Voy a traer de nuevo mi otra ecuación de acá. ¿Sí? Recuerden la ecuación 1, que era esta de aquí. ¿Sí? Que era 450, vamos a anotarla acá de nuevo, 450.77. Aquí voy a anotarla de nuevo. 450.77. Esto newtons menos la tensión. Esto era igual a 45.95 AT. 45.95 AT. ¿Sí? Entonces, como ya tengo esa expresión, que era mi expresión 1, yo voy a reemplazar 2 en 1. Entonces esto me queda 450.77 menos 10 AT es igual a 45,95 AT. Me queda 450,77. Esto es igual a 45,95 AT más 10 AT. Entonces 450,77 es igual a 55,95 AT. Entonces AT es igual a 450.77 dividido para 55.95. AT vale 8.06 metros sobre segundos al cuadrado. Si se dan cuenta que la aceleración con la que desciende nuestro cubo es menor a la aceleración de la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente la resistencia que opone la polea hace que esto no caiga como una caída libre, sino que al contrario, se reduzca un poco porque tiene que vencer la resistencia de hacer girar esta polea de gran peso. ¿Sí? Por eso nos sale una aceleración de 8.06 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya hemos resuelto esta duda acá. Aceleración del cubo, 8,06 metros sobre segundos al cuadrado. Nos pedía el Y. ¿Cuál era la distancia que desciende? Ahora, nosotros recordemos de las clases anteriores, yo sabía que el Y, ¿sí? O Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Se acuerdan que hicimos la deducción de esa ecuación? ¿Sí? Como la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, pues me queda que el Y final es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O sea, 8,06. ¿El tiempo cuánto era? 5 segundos. Recuerden que 5 segundos descendía. Era 5 segundos al cuadrado. Y esto dividido para 2. Aquí la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Con segundo al cuadrado va a quedar solo en metro. Entonces, el Y final va a ser 8.06 por
5 al cuadrado dividido para 2. Es decir, que recorre 100.75 metros. ¿Sí? Es decir, este desplazamiento que ha hecho desde acá arriba hasta acá abajo son 100.75 metros. O sea, sí desciende bastante. Porque claro, obviamente es algo pesado. Y con esa aceleración, ya, entonces tenemos el literal B, que sería 100.75 metros. Y finalmente la aceleración angular. Pero ustedes recuerden que tenía esta expresión, que aceleración angular era igual a aceleración tangencial sobre radio. Entonces la aceleración angular va a ser igual a 8.06 metros sobre segundos al cuadrado dividido para el radio, que era 0.254 metros. Metro con metro se va y esto me va a quedar en radianes sobre segundo. 8.06 dividido para 0.254. Me queda 31.73. Estos son radianes sobre segundo. $31.73 radianes sobre segundo. ¿Sí? Segundos al cuadrado, perdón. Aquí también es al segundos al cuadrado. Ya. Y de esa manera, chicos, hemos completado el ejercicio. ¿Sí? Si se dan cuenta, es algo sencillo, un poquito largo, pero sencillo. ¿Sí? Pero nada del otro mundo. Y a la final es una deducción de varios. Es un análisis, perdón. Sí, un análisis de varios conceptos dinámicos. Espérenme para esto apagar.